Bueno, muchachos, pues lo que vamos a trabajar hoy en lo que queda del tiempo de clase es justamente los algoritmos de ordenamiento. Es decir, volvemos al tema de los algoritmos de ordenamiento buscando formas más eficientes de resolver el problema. Vamos a hablar en principio del heap sort, que es el ordenamiento por montículos, que es, digamos, lo que tenemos que introducir ahorita. Y hacia el final de la clase vamos a hablar del algoritmo quicksort, que es ordenamiento por pivote, ¿vale? Para el tema de los montículos, que son un tipo especial de árbol, eh, pues en realidad son utilizados para resolver el problema de ordenamiento, pero también tienen un campo de acción pues mucho más amplio para resolver otro tipo de problemas. Entonces vamos a ver que con los montículos se pueden resolver problemas del tipo de colas de prioridad, es decir, colas donde la atención no necesariamente es por orden de llegada, sino según la prioridad que tengan asignada los objetos. ¿De acuerdo? Entonces, bien, empecemos definiendo lo que es un montículo. Si bien el montículo es un árbol, digamos que uno puede tener una representación de árbol binario completo, ¿cierto? Y es la forma en que se puede visualizar, como lo vemos allí. En el fondo, digamos, los datos pueden estar almacenados en un arreglo. Por eso, al definir un montículo o un heap, o también se conoce como montón, vamos a decir que es un arreglo de objetos que se puede representar o que puede ser visto como un árbol binario completo. Entonces, bueno, para que un Profe, una árbol, pregunta. sí, ¿Un árbol binario de búsqueda se puede hacer así como el que está en ese ejemplo? Digamos con E5 a la izquierda del uno. no porque violaría la propiedad de orden de los árboles binarios de búsqueda. Recuerde que los árboles binarios de búsqueda, en el lado izquierdo están los menores iguales que la raíz, en el lado derecho están los mayores que la raíz. Entonces, si bien el montículo es un árbol binario, no es un árbol binario de búsqueda. Porque no Ah, es, ya, por eso era mi pero, pregunta. pero los montículos también tienen una propiedad de orden. De hecho, a eso iba. Los montículos, como árboles binarios, deben cumplir dos propiedades. Deben cumplir una propiedad de orden y una propiedad de forma. Entonces, vamos a decir que los montículos son árboles binarios, ¿cierto? Que cumplen una propiedad de orden y cumplen una propiedad de forma. En cuanto a la propiedad de forma, debemos tener claro que los montículos deben tener cualquiera de estas dos formas. Esta forma, es decir, que todos los niveles estén completos, o bien puede tener esta forma, que quiere decir que hasta el penúltimo nivel están completos, ¿cierto? Y en el último nivel están los nodos acomodados de forma sucesiva de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, esta es una forma del montículo, esta es una forma del montículo, sin embargo, esta, por ejemplo, no podría ser la forma del montículo. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la propiedad de orden, entonces hay dos tipos de montículos. Vamos a ver que hay montículos máximos y hay montículos mínimos. Un montículo máximo es aquel que tiene en la raíz del árbol el nodo cuya llave es la mayor o la más grande de todo el árbol.
Y un montículo mínimo es aquel que tiene en la raíz del árbol un nodo cuya llave es la de menor valor en todo el árbol. Y de forma recursiva esa propiedad se repite en los subárboles. Entonces miremos, aquí por ejemplo este arreglo representa un montículo porque cumple la propiedad de forma, ¿cierto? Cumple la propiedad de forma porque tiene justamente esta forma, ¿cierto? Y cumple la propiedad de orden. Miren, ese montículo que está ahí representado, ¿es un montículo máximo o un montículo mínimo? Montículo mínimo. Es un montículo mínimo, ¿cierto? La raíz del árbol es el nodo con la menor llave de todo el conjunto de datos almacenados en el árbol. Y si usted mira, esa propiedad se replica en los subárboles. Si usted mira el subárbol derecho, la raíz del subárbol derecho es la menor llave de todo ese subárbol. Y lo mismo en el subárbol izquierdo. Ese 2, pues es la menor llave de todo el subárbol. Y lo mismo en los subárboles que están en profundidad, pues en los distintos caminos. ¿Ok? No importa, y aquí es donde está la diferencia con respecto a los árboles binarios de búsqueda, el orden de los demás nodos en cuanto a si son menores o mayores que la raíz, no importa que estén por derecha o por izquierda, ¿no? Es decir, lo que notaban ahorita con el nodo 5. El nodo 5 es mayor que la raíz del árbol 1 y sin embargo está por la izquierda y no tiene problema porque la condición simplemente es que en la raíz, en el caso del montículo mínimo, sea la menor llave de todo el árbol y lo mismo en el caso de los subárboles. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué decimos que es un arreglo en realidad? Pues porque los datos del montículo se almacenan en un arreglo desde la raíz hacia las hojas en el orden de los niveles. Entonces, la raíz del árbol es el elemento que ocupa la primera posición del arreglo, ¿cierto? Su hijo izquierdo ocupa la segunda posición, su hijo derecho la tercera, y en ese mismo orden se van completando las demás posiciones del arreglo de izquierda a derecha por cada nivel del árbol. ¿De acuerdo? De tal forma que si quisiéramos, a partir de un arreglo, representar el montículo que ese arreglo significa, pues entonces lo haremos completando los niveles desde la primera posición del arreglo hasta la última. Al completar los niveles, pues estamos garantizando la propiedad de forma, y es que el árbol sea un árbol binario completo, es decir, que todos sus niveles sean completos, o el último nivel, pues por lo menos con los nodos acomodados en orden de izquierda a derecha. Entonces, bueno, lo que dice aquí, pues es justamente lo que les acabo de decir. Los montículos deben cumplir dos propiedades, la propiedad de orden y la propiedad de forma. ¿De acuerdo? Repito, en el caso de los montículos máximos, pues la raíz del árbol es el nodo cuyo valor de llave es la más grande de todo el árbol y lo mismo sucede en los subárboles y en el caso de los montículos mínimos, pues el caso contrario. Y la propiedad de forma, Profe, ¿sí? profe, una pregunta, o sea que si digamos es un árbol máximo, ¿es qué es? Un Un montículo montículo máximo. máximo, perdón. Un montículo máximo quiere decir que la raíz empieza con 10, en el segundo nivel sería 9, 8, 7, 6 hasta completar el 1. No necesariamente en ese orden, porque ya vamos a ver el algoritmo, la forma de construcción de los montículos. Lo único que tenemos certeza es que si vamos a construir un montículo máximo con esos mismos datos, en la raíz del árbol estará el 10. Es la única certeza. Con los demás, el orden exacto de los demás depende de en qué orden vayan llegando al montículo, ¿cierto? Porque el algoritmo de construcción del montículo va a empezar a intercambiar algunos datos para ir garantizando las propiedades de orden y de forma. Entonces puede ser, por ejemplo, que suceda algo como esto. Voy a hacer aquí una copia
para ejemplificar lo que les estoy diciendo. Un segundo, por favor, que ejemplifico. Bien. Voy a construir un montículo máximo con los datos de ese árbol, ¿cierto? O diferentes montículos máximos. Lo que yo sé es que en ese montículo debe quedar en la raíz, pues el más grande de todos, que es 10. Es la única certeza que yo tengo. Pero yo podría tener cosas como esta, por ejemplo. Tener, digamos, no necesariamente que a la izquierda esté 9, sino a la izquierda puede estar 8, por ejemplo, ¿cierto? Y a la derecha estar, por ejemplo, bueno, sí, aquí sí el 9, necesariamente. E ir completando los niveles, pues de alguna manera. Entonces puede ser que a la izquierda de 8 esté, por ejemplo, 5, ¿cierto? Que por acá esté 7, por ejemplo, que por acá esté, que me falta 6, que por acá esté 4, por ejemplo, ¿cierto? Que aquí a la izquierda de 4, o mejor a la izquierda de 5, tenga, ¿cuáles me falta poner? 2, 1, 3. 8, 9, 10. No, 8, 9, 10 ya están aquí. 2, 1, 3 me faltan. Entonces, por ejemplo, 3, 2 y 1. Ahí ya están todos, ¿cierto? Ese es un montículo máximo, ¿cierto? Y miren que la posición de los demás, pues no necesariamente es predecible en principio, porque eso me lo va a decir es el algoritmo. Pero puede ser, por ejemplo, que yo tuviera aquí el 1, ¿cierto? Y que por acá tuviera un 4, ¿cierto? Y sigue teniendo la propiedad de, cumpliendo la propiedad de orden, ¿ok? Entonces la única garantía es que la raíz del árbol está el más grande. Que esa propiedad se replica en los subárboles, pero cómo va a quedar depende del orden en que vayan llegando los nodos. Es lo que vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo se va a hacer todo el proceso de identificación de los elementos del montículo? Pues dado que los elementos están montados, están almacenados en un arreglo, ¿cierto? Pues hay un conjunto de atributos que son aplicables al arreglo como arreglo y además otros atributos que son aplicables al montículo. ¿Qué quiere decir eso? Pues sabemos, por ejemplo, que yo puedo determinar la cantidad de elementos que hay en un arreglo usando el operador o el atributo length, ¿cierto? Si es un arreglo length de A, me vuelve la longitud del arreglo, ¿ok? Pero puedo tener también un atributo que es el heap size A, que me determinará el número de elementos que están almacenados en el montículo, ¿de acuerdo? En principio, uno puede pensar que estos dos atributos coinciden, es decir, que la longitud del arreglo y el tamaño del montículo, pues es el mismo. Es decir, si yo me vuelvo al ejemplo que teníamos por acá, ¿vale? Pues, ¿cuál es la longitud de este arreglo? Pues la longitud de este arreglo es 10, ¿cierto? Y si todo esto representa este montículo, pues entonces el tamaño del montículo también es 10. Pero como el montículo es parte del conjunto, digamos, de los conjuntos dinámicos, eso quiere decir, pues que sobre los montículos también es posible tener operaciones de eliminación. Es decir, yo puedo retirar elementos de un montículo. Y cuando yo retiro elementos de un montículo,
pero no lo retiro del arreglo, pues ahí sí que el tamaño del arreglo y el tamaño del montículo pues va a empezar a variar, ¿cierto? Por eso es importante tener presente length de A, la longitud del arreglo, hip size A, que es la longitud del montículo que está montado sobre el arreglo A. Muy bien. De tal manera que a partir de las posiciones que ocupan los elementos en el montículo, pues hay un conjunto de propiedades que se deben cumplir. La primera propiedad me dice que el tamaño del montículo que está almacenado en un arreglo A o montado sobre un arreglo A debe ser menor o igual que la longitud del arreglo. Y eso, pues, debe sonar muy claro, ¿no? Es decir, pues claramente, si los elementos del montículo se ponen en un arreglo, pues el tamaño del montículo no puede ser más grande que el arreglo. ¿De acuerdo? Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, pues ya la dijimos de manera informal, y es que la raíz del montículo siempre está en la primera posición del arreglo. Es decir, el elemento que está en la primera posición del arreglo es la raíz del montículo. Por lo tanto, se debe cumplir que ese elemento que está en la primera posición del arreglo, en el caso del montículo mínimo, es el elemento más pequeño de todo el montículo, y en el caso del montículo máximo es el elemento más grande de todo el montículo. ¿Vale? Ahora, para conocer las posiciones de los padres, de los hijos izquierdos y derechos, porque recordemos que el montículo es un árbol binario, entonces para cualquier nodo que esté almacenado en un índice y en el arreglo, su padre estará ubicado en el mismo arreglo, perdón, su padre estará ubicado en el mismo arreglo en la posición dada por el piso de un medio, ¿cierto? Bueno, realmente ahí no es de un medio, sino de I medios. Debe ser esto, no sé por qué esto tiene un error aquí, pero esto debería ser I medios. El padre de I está en la posición dada por el piso de I medios. Ok. El hijo izquierdo de I estará en la posición del arreglo dada por 2I y el hijo derecho de I estará en la posición dada por 2I más 1. Entonces, devolvámonos a comprobar eso acá. Voy a traerlo para que no se nos olvide. Ok, ya creamos una hojita nueva para hacer la verificación con mejor espacio. Entonces, bueno, antes de hacer la verificación, miren lo que yo les decía ahorita. Profe, ¿no faltaría copiar la primera propiedad? La primera propiedad, no, aquí tengo las que necesito. El padre ahí es el piso de I medios. Ah, listo, profe. ¿Cuál me faltó? El hijo izquierdo, el hijo La derecho. primera propiedad. La primera es que La más arriba. la raíz está en la posición 1. Debe ser la correcta. Exacto. No, esa no la copié porque así no se nos olvida. Y la anterior también, ¿no? Y la Pero pues esa anterior, es lógica. que el tamaño del montículo es menor o igual que el tamaño de la regla. Pero las que yo quiero que verifiquemos sobre todo son estas. Entonces, bueno, les decía que pues a partir del arreglo yo puedo construir el montículo sabiendo que el primer elemento es la raíz del árbol y de ahí en adelante los siguientes van completando los niveles, ¿no? Es decir que pues el montículo gráficamente se representará como 1 raíz
hijo izquierdo 2, hijo derecho 3, izquierda de 2, 4, derecha de 2, 5, izquierda de 3, 6, derecha de 3, 7, izquierda de 4, 8, derecha de 4, 9, izquierda de 5, 10. ¿De acuerdo? Y las posiciones, bueno, aquí van a coincidir las posiciones con los números. 1, 2, 3 son las posiciones del arreglo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es el arreglo A donde está montado el montículo. Muy bien, entonces vamos a verificar que efectivamente las propiedades se cumplen. ¿De acuerdo? Díganme del árbol cualquier nodo que quieran explorar. El 5. ¿El nodo 5? Bien, entonces 5. 5 está aquí. Entonces, si yo sobre el arreglo quisiera conocer los parientes directos de 5, entonces, de acuerdo a estas propiedades, dice, el padre del nodo 5, ¿cierto? O del nodo que está en la posición de 5, que es justo la posición de 5. Entonces, el padre del nodo que está en la posición 5 es el piso de 5 medios. ¿Cierto? Es decir, que el padre de 5 es el piso de 2.5, es decir, que es 2. O más que decir 2, es el que está en la posición 2, ¿no? Entonces yo vengo a decir, ¿cuál es el que está en la posición 2? Ah, el que está en la posición 2 es justamente pues 2, ¿no? Es decir, que 2 es el padre de 5. Comprobemos en el árbol. 2 es el padre de 5. Efectivamente, 2 es el padre de 5. ¿Cierto? Miremos, el hijo izquierdo del nodo que está en la posición 5, es decir, left del que está en la posición 5, según eso es 2 veces, y es decir, 2 por 5, 10. Es decir, que el hijo izquierdo de 5 es el nodo que está en la posición 10. ¿Cuál es el nodo que está en la posición 10? 10. ¿El hijo izquierdo de 5 es 10? Sí, efectivamente, el hijo izquierdo de 5 es 10. ¿De acuerdo? Y el hijo derecho. Entonces, según eso, el hijo derecho de 5 es 2 por i, 2 por 5 más 1. Es decir, la derecha de 5 es 2 por 5, 10 más 1, 11. Ok, me voy al arreglo a buscar la posición 11. ¿Cuál es la posición 11? Nil. Nil, no existe, ¿cierto? Es una posición no válida. Pues efectivamente, ¿eso qué quiere decir? Que 5 no tiene un hijo derecho. ¿Ven? Entonces miren que con esas propiedades sobre el padre, la izquierda y la derecha, yo puedo, sobre un arreglo que está representando el montículo, identificar justamente cuáles son los valores relacionados con el parentesco de algún nodo, ¿cierto? Conocer cuál es su padre, cuál es su hijo izquierdo y cuál es su hijo derecho, si los hay. Por ejemplo, si quisiéramos conocer el padre de 1, pues 1 está en la posición 1, el padre de 1 será el piso de 1 medio, es decir, piso de 0.5 es 0. 0 no es una posición válida del arreglo, lo que quiere decir que el padre de 1 es nil, ¿cierto? Y efectivamente el padre de 1 es nil porque 1 es la raíz del árbol. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta allí? Pilas acá, tengo que corregirlo, no sé por qué esta vaina tiene un 1 y no una i, que es lo que debería estar enseñando. Es huérfano. Ok, sí, es huérfano. ¿Alguien más iba a decir algo? Bien. Y entonces vamos a ver que es muy útil para el ordenamiento. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podría usarse este heap sort
para ordenar. Este heap sort no, pues heap sort es el ordenamiento. El montículo para hacer ordenamiento. Por ejemplo, en un montículo mínimo ya sé que el primero es el mínimo, entonces ya sé que ese es el que comienza. O en un montículo máximo, el que está al comienzo del arreglo es el más grande, es decir, que se va de último en la sucesión de salida. Si yo lo retiro del montículo y reacomodo el montículo con los que quedan, pues el que quede en la raíz será el siguiente que voy a sacar. Y esa es, digamos, la lógica del algoritmo heap sort. Ir sacando de a un elemento del montículo, lo pongo en la sucesión de salida, reacomodo el montículo y vuelvo y retiro otro elemento. Y eso se hace repetidamente hasta que el montículo quede vacío. Cuando el montículo queda vacío, vamos a ver que la sucesión ya está ordenada. ¿Vale? Entonces, bueno, antes de llegar allá, que es me adelanté un poquito a la parte del ordenamiento por heap sort, vamos a mirar algunos algoritmos que me permiten garantizar las propiedades de los montículos y que me permiten construir los montículos. Entonces, miremos este algoritmo MaxHeapify. MaxHeapify, ¿qué recibe? Recibe A, que es un arreglo, ¿cierto? Donde está un montículo, y un valor de I, que corresponde pues a un índice o a una posición en el arreglo. Lo que yo quiero garantizar con MaxHeapify, este es para el caso de los montículos máximos, que es sobre el que funciona el ordenamiento máximo. MaxHeapify lo que hace es garantizar que la propiedad de orden se cumple sobre ese nodo que está en la posición I del arreglo. Es decir, que ese nodo que está en la posición I del arreglo va a ser el más grande de todos los del subárbol que tienen raíz en él. ¿Ok? De tal forma que MaxHeapify lo que hace es, pues, a una variable L le asigna la izquierda de I, ¿cierto? A una variable R le asigna la derecha de I, es decir, ubica su hijo izquierdo y su hijo derecho y empieza a evaluar. Si L es menor o igual que el tamaño del montículo, es decir, si L es una posición válida en el montículo y lo que hay en el arreglo en la posición L es mayor que lo que hay en el arreglo en la posición I, entonces a una variable largest, que es como el más grande, digamos, va a decir, el más grande hasta ahora va a ser L. Si no, el más grande hasta ahora sigue siendo I. Después se evalúa por el hijo derecho. Y en el hijo derecho dice, si lo que hay en R, o si R es un valor válido dentro del tamaño del montículo, eso es lo que evalúa cuando determina si R es menor o igual que heap size A, y el valor de R es más grande que a sublargest, es decir, es más grande que lo que tengo provisionalmente como el más grande en el montículo, entonces es porque eso R es el más grande de todos, 3. Entonces, ahora el largest, el más grande va a ser R. Después se evalúa si largest es distinto de I, es decir, si encontró un elemento más grande que el que tiene usted en la raíz del árbol, entonces intercámbielos. E invoque recursivamente el algoritmo MaxHeapify para ese largest, o digamos para ese elemento que se movió. ¿De acuerdo? Y eso es lo que me va a garantizar las propiedades. Entonces, bueno, eso que suena un poquito abstracto, vamos a tratar de mirarlo de la siguiente manera. Voy a dibujar aquí un arbolito pequeño. Digamos que aquí tengo 5. Aquí digamos que tengo un 7. Y aquí digamos que tengo un 9. ¿Cierto? Y entonces esto estará en principio en un arreglo A con 5, 7 y 9. Esta es la posición 1, la posición 2 y la posición 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
pilas con lo siguiente. Digamos que lo que hace Maxipify es organizar este árbol de tal manera que cumpla la propiedad de los montículos. En ese orden de ideas, entonces, entra A, que es el arreglo, entra I, digamos que el I es este 5, que es el que está en la raíz, diga la posición de ese 5 que está en la raíz, entonces I vale 1, ¿cierto? Porque es la posición en el arreglo donde está el 5, que es el que yo quiero reorganizar con respecto a todo el montículo. Y empieza a ejecutar el algoritmo y dice a una variable L, asígnele la izquierda de I. ¿Dónde está la izquierda de I? La izquierda de I está en la posición 2. Entonces, L es igual a 2. R, asígnele la derecha de I, pero la derecha es la posición donde está la derecha. La derecha de 5 es 9, 9 está en la posición 3, es decir que R vale 3. ¿De acuerdo? Y evalúa. Si L es menor o igual que heap size A, ¿cuál es el heap size en este momento de ese montículo? ¿Cuál es el tamaño de ese montículo? 3, muy bien. L es menor o igual que 3, sí. Y lo que hay en A sub L, es decir, lo que hay en A sub 2, 7, es mayor que A sub I, mayor que A sub 1, 5. ¿7 es mayor que 5? Sí. Entonces, al largest, es decir, el más grande ahorita de lo que entre lo que he evaluado, el más grande está en la posición L, es decir, en la posición 2. ¿Cierto? Porque 7 es más grande que 5. Muy bien. Me voy a la línea 6 y dice, R es menor o igual que heap size A, es decir, 2 es menor o igual que 3, que es el tamaño del montículo. Sí. 3 es menor o igual que 3, perdón, sí. Y A sub R es mayor que A sub largest, es decir, A sub 3, 9 es mayor que A sub 2, 7, 9 es mayor que 7, sí. Entonces, a largest asignale R, es decir, el más grande ya no está en la posición 2, sino que está en la posición 3. Me voy a la línea 8 y la línea 8 dice, si largest es diferente de I, sí, y es 1 y largest es 3, son distintos, entonces intercambia A sub I con A sub largest, es decir, 9 sube, 5 baja, entonces queda 9 en raíz, 7 izquierda, 5 en derecha, y eso pues también se manifiesta aquí en el arreglo, ¿cierto? Es decir, que el nuevo A tendrá 9 al comienzo, 7 después y 5 al final. Ok. Y dice, invoque nuevamente Maxipify en A y largest, es decir, va a invocar Heapify en A y 3, ¿no? Este va a ser el nuevo I. Entonces, en una nueva iteración entra I, entra en 3, ¿cierto? Dice, a L asígnele la izquierda de I. La izquierda de I, que es la izquierda de 5, esto en la posición del arreglo vendría siendo la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y R será la posición 7, la derecha, 6 y 7, ¿cierto? Luego dice, si L es menor o igual que heap size A, L, que es 6, ¿está dentro del tamaño del montículo? ¿Sí o no? No. No, porque 6 excede 3. Entonces, no entra ahí. Se va a la línea 6 y dice, R está dentro del tamaño del montículo, pues menos, tampoco. Entonces, no entra ahí. Dice, a sub largest es diferente de I. Perdón, largest es diferente de I. Bueno, aquí, perdón, antes de eso me salté este else, nos dice, a largest asígnele I, ¿no? Entonces, largest vale 3. Ahora sí. La línea 8. ¿Largest es diferente de I? ¿3 es diferente de 3? No.
entonces termina el algoritmo. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que ya Maxipify terminó de acomodar el montículo y el montículo resultante, o el árbol resultante mejor, sí cumple la propiedad de orden de los montículos máximos. ¿Es claro lo que hicimos? Es decir, muchachos, que en palabras... Profe, Sí. profe, una preguntita pequeñita. Es que no entendí bien lo del R, el L igual a 6 y el R igual a 7. Ah, ok. Lo que pasa es que cuando se hace aquí el llamado recursivo, se manda el montículo y se manda largest, ¿no? En el caso anterior, largest era 3, entonces al entrar aquí, ese 3 entra como i, ¿cierto? Entonces, las dos primeras líneas lo que hacen es calcular el valor de L y de R, es decir, la posición del hijo izquierdo y la posición del hijo derecho de ese dato que está en la posición 3 del arreglo. Entonces, si nos devolvemos a las propiedades, recordemos que la posición del hijo izquierdo es 2 veces I, entonces L es 2 por 3, 6. El hijo izquierdo estaría en la posición 6. Y R, que es la posición del hijo derecho, estaría en 2 por 3 más 1. 2 por 3, 6 más 1 estaría en la posición 7. Entonces son las posiciones donde debería estar el hijo izquierdo y el hijo derecho del nodo I, o del nodo que está en la posición I. Si tuvieran, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Y entonces lo siguiente que hace es evaluar si ese L, si ese hijo izquierdo, sí corresponde a una posición válida en el montículo. Como no, entonces, bueno, asignaste el largest y luego en la línea 6 lo mismo. Lo primero que evalúa es si ese R, que es la posición del hijo derecho, corresponde a una posición válida en el montículo. Como no, entonces salta hasta la línea 8 a evaluar si largest e i son distintos o son iguales. En este caso son iguales, entonces ya no hay nada más que ejecutar. Y se acaban los llamados recursivos. Entonces, al terminar, lo que tenemos es un montículo o un árbol binario que cumple la propiedad de orden de los montículos. Es decir, tenemos un montículo máximo. Les decía que en palabras simples, pues lo que hace Maxipify es reacomodar a partir de un cierto nodo el montículo de tal forma que se cumpla la propiedad de orden. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora sí miremos un poco cómo funciona la inserción. Porque al igual que como hicimos en los ejemplos de árboles binarios de búsqueda, o en el caso de los rojinegros sobre todo, la inserción se tiene que ir haciendo paso a paso. Es decir, la inserción implica que yo conecto el nodo que voy a insertar, garantizando primero la propiedad de forma, y luego con Maxipify, para el caso de los montículos máximos, lo que se hace es reacomodar el árbol para que cumpla la propiedad de orden del montículo antes de insertar un siguiente elemento. ¿Vale? De tal manera que, bueno, para ordenar el montículo debemos seguir las propiedades, se tienen que ir almacenando los datos de izquierda a derecha, es decir, garantizando la propiedad de forma, y cada nodo padre debe ser mayor que el nodo de sus hijos, esto es en el caso del montículo máximo. Bien. Entonces, para construir un montículo máximo, el algoritmo es este. Dice, primero, pues el tamaño del montículo se le asigna el tamaño del arreglo, ¿cierto? Heap size A corresponde a la longitud del arreglo. Y lo que vamos haciendo es que para cada uno de los elementos que van desde I hasta la longitud de A sobre 2, es decir, hasta el piso de la longitud de A sobre 2, disminuyendo de uno en uno, lo que hacemos es invocar Maxipify para ir reacomodando los elementos del montículo. ¿Ok? Es decir, básicamente lo siguiente. Si yo tengo un arreglo A
con unos ciertos datos, unos 4, 1, 5, 3, 7. Lo primero que hace el algoritmo es asignar como tamaño del montículo la misma longitud del arreglo, es decir, va a decir, habrá en el montículo tantos elementos o tantos datos como hay en el arreglo, ¿cierto? Y luego va a iterar desde el piso de la longitud de A sobre 2 hasta 1, reacomodando el árbol usando el procedimiento Maxipify. Es decir, que en este caso, por ejemplo, la longitud es 1, 2, 3, 4, 5, es decir, 5 medios es 2.5, piso es 2, es decir, va a iterar desde 2 hasta 1, reacomodando el montículo. ¿Por qué desde 2 hasta 1? Porque todos los demás son los elementos que van a estar en las hojas, es decir, en el último nivel. Si nosotros armamos el árbol garantizando la propiedad de forma del montículo, pues vamos a ver que 5, 3 y 7 justamente van a ser las hojas del árbol, ¿cierto? Es decir, 4 será la raíz del árbol, 1 es el hijo izquierdo de 4, 5 es el hijo derecho de 4, 3 es el hijo izquierdo de 1 y 7 es el hijo derecho de 1. Entonces miren que 5, 3 y 7, 5, 3 y 7 son las hojas, es decir, que de ahí para abajo pues no hay nada, por lo tanto no hay nada que acomodar. Se tiene que reacomodar es desde 1 hasta 4, que son los que tienen nodos descendentes y donde hay que garantizar la propiedad de los de orden de los montículos máximos. Es decir, que al iterar, él empieza a evaluar en 2, empieza a evaluar acá, que es este, y lo que hace es invocar Maxipify, y al invocar Maxipify lo que él hace es mirar 1 con respecto a 3, ¿cuál es más grande? Ah, bueno, 3 es más grande por ahora. Luego compara 7 con respecto a 3, ¿cuál es más grande? Ah, pues 7. Entonces, como 7 es más grande, 7 es el que sube y 1 es el que baja. Entonces, 4 es la raíz del árbol, 7 subió, 3 se quedó aquí a la izquierda, 1 bajó y por aquí a la derecha de 4 sigue estando 5. ¿Vale? Ahora avanza a esta posición. Entonces, ahora va a acomodar el 4 con respecto a los demás. Y vuelve y juega. Entonces, él compara 4 con respecto a 7. ¿Cuál es más grande? Ah, 7 es más grande. 5 con respecto a 7. ¿Cuál es más grande? 7 es el más grande. Entonces, como 7 es el más grande de los tres, 7 sube y 4 baja. ¿Cierto? Entonces, en un nuevo árbol, 7 subió, 4 bajó, el 5 se quedó acá normal, el 3 se quedó acá normal, el 1 se quedó acá normal. Lo que hace Hippify como es recursivo es que él recursivamente vuelve y evalúa de aquí para abajo, ¿no? Aquí no nos va a cambiar más porque 4 es más grande, pero él vuelve en su llamado recursivo Max Hippify, lo que hace es comparar 4 con respecto a 3, ¿cuál es más grande? 4. 4 con respecto a 1, ¿cuál es más grande? 4. Entonces deja el 4 ahí, ¿cierto? Y ya, pues ya ahí termina porque no hay nada más que explorar. Y entonces esos cambios que se fueron dando aquí, pues se tienen que ir dando en el arreglo. Es decir, el primer árbol transformado debió haber quedado 4, 7, 5, 3 y 1. Y el siguiente árbol, que es el definitivo, pues tiene 7, 4, 5, 3 y 1. Y ese es el montículo máximo completamente construido.
¿De acuerdo? Es decir, muchachos, que Boyle-Max-Heap, que es el algoritmo que construye un montículo máximo a partir de un arreglo, lo que hace es poner, en principio, en el montículo los mismos elementos que están en el arreglo, ¿cierto? Con eso garantiza la propiedad de forma, es decir, se asume que el orden de los elementos del arreglo es el orden en que se forma el montículo. Y luego, invocando a MaxHeapify, a partir de todos los nodos que no son hojas, lo que hace es ir reacomodando el montículo para que al garantizar la propiedad de orden que en la raíz, el nodo con la llave más grande, ¿cierto? Y en el mismo sentido, recursivamente en las raíces de los subárboles tiene que estar el nodo más grande de cada subárbol. Eso es lo que hace Boyle-Max-Heap. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Se durmieron? Todo claro, profe. Muy bien. Ya despertamos, profe. Ah, o sea que si estaban dormidos. ¿No que Juan Pablo no está claro o no se durmieron? No, pero es que no hay duda. Ok, muy bien. En el caso de la eliminación, que es el que nos va a servir para el algoritmo de ordenamiento, la eliminación se los voy a hacer así en palabras simples antes de revisar lo que está en la diapositiva. La eliminación de un montículo siempre se hace por la raíz, es decir, siempre que yo vaya a eliminar un elemento de un montículo, lo que hago es eliminar la raíz, no puedo eliminar otro. ¿Ok? Entonces, al eliminar la raíz, como el árbol no se puede quedar sin raíz, lo que ocurre es que el elemento que está más a la derecha en el último nivel del árbol pasa a ocupar la posición de la raíz, ¿cierto? Y luego hay que invocar el procedimiento de ordenamiento del MaxHeapify para reacomodar el montículo, que es más o menos lo que se ve aquí en la gráfica. Es decir, supongamos que pues, de este montículo voy a eliminar un elemento, el elemento llamado a eliminar es el 11, no puedo eliminar otro, ¿cierto? Entonces, para reemplazar la raíz del árbol, lo que ocurre es que el último elemento del montículo, es decir, el que está más a la derecha en el último nivel, que en este caso es el 4, sube a la posición de la raíz, ¿cierto? Por eso es este. Pero ya con eso garantizo la propiedad de forma, pero tengo que garantizar ahora la propiedad de orden. Y la propiedad de orden lo que hace es que con MaxHeapify, pues reacomoda el montículo. Entonces compara 4 con 5, 5 es el mayor hasta ahora, ¿cierto? 5 con 8, 8 es el mayor, entonces como 8 es el mayor de los 3, 8 sube. Miren que esto es nuevamente MaxHeapify. 4 baja, que es este árbol de acá, ¿cierto? Y al bajar 4, como 4 ya no tiene hijos, ya no tiene descendentes, pues ahí termina el algoritmo. Y miren que el árbol resultante, pues es también un montículo máximo, es decir, es un montículo o es un árbol en el que la raíz del árbol tiene el nodo más grande o con la llave más grande de todos los nodos en el árbol. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento de eliminación es sencillo. Solo puedo retirar la raíz del montículo y la reemplazo por el último elemento, es decir, el que está más a la derecha en el último nivel. Y reacomodo el árbol usando MaxHeapify. Y listo, para que al final el árbol resultante sea también un montículo. Ahora bien, ¿cómo funciona eso para el problema de ordenamiento? Y de ahí se deriva el ordenamiento por heap sort, el ordenamiento por montículos, el ordenamiento por montones. Pues como yo ya sé que en el montículo máximo la raíz del árbol es el más grande, entonces en el arreglo
pues que es la sucesión de salida, lo voy a poner en la última posición, ¿cierto? Entonces, si yo, digamos, voy a ordenar esos datos en un arreglo, estos son, digamos, este que es el original, 3, 5. Ok, entonces si yo ya sé que la raíz del árbol es el más grande del montículo, lo retiro y lo mando a la última posición en la sucesión de salida. ¿Sí o no? Lo reacomodo, entonces reacomodarlo ahora queda 8 arriba, ¿cierto? Vuelvo y lo elimino. Entonces al eliminarlo, lo pongo en la posición que sigue de derecha a izquierda. Entonces 8 está en la siguiente posición. Al eliminarlo y reacomodar el montículo, pues van a ver que en el siguiente montículo el que va a quedar en la raíz debe ser el 5, ¿cierto? Lo elimino y lo pongo en la sucesión de salida en la posición siguiente, de derecha a izquierda. Reacomodo el montículo que me queda y va a quedar 4 en la raíz. Lo elimino, lo pongo en la sucesión de salida. Reacomodo el montículo, solo me queda 3, lo elimino, lo pongo en la posición que sigue. El montículo quedó vacío y yo tengo una sucesión de salida con los datos ordenados ascendentemente. ¿De acuerdo? Así es que funciona el algoritmo heap sort. Entonces voy eliminando de a un elemento del montículo, lo voy acomodando en la posición de salida y eso lo repito hasta que el montículo queda vacío. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que pasa es que para hacer ese ordenamiento no necesito un arreglo auxiliar. Lo vamos a manejar sobre el mismo arreglo donde está el montículo y simplemente en cada eliminación lo que voy a decir es que el montículo tiene un elemento menos. Es decir, se va disminuyendo el tamaño del montículo. Entonces, bueno, lo que les acabo de decir está formalizado aquí. Decimos que heap sort, que es el ordenamiento por montículos, se basa en comparaciones de elementos utilizando un heap o un montículo para poder hacer el ordenamiento de los datos. Y es un algoritmo que no es recursivo, es un algoritmo iterativo y que tiene una complejidad de n multiplicado por el logaritmo de n. ¿Ok? Es decir, que es un algoritmo que se considera eficiente. Ahora bien, entonces lo que yo les acabo de decir está aquí expresado pues, de manera más concreta. El ordenamiento por heap sort entonces consiste en almacenar todos los elementos del vector o del arreglo ordenar en un montículo y luego se va extrayendo, es decir, se va eliminando cada nodo sucesivamente hasta que obtenemos el conjunto completamente ordenado y el montículo va a quedar completamente vacío. Miremos entonces cómo funciona. Supongamos que tenemos este arreglo que es de 2, 4, 6, 8, 9 posiciones. 2, 4, 6, 8, 9 posiciones. Lo primero que hay que hacer entonces es organizar el montículo, ¿cierto? Es decir, hay que acomodar el montículo como un heap. Lo primero es pues saber que ahí está garantizada la propiedad de orden, es decir, el primer elemento es la raíz del montículo y los demás se van acomodando a izquierda o a derecha, ¿cierto? Según, pues, cómo se vayan completando los niveles del árbol. Y aquí inmediatamente se van acomodando, se va comparando para garantizar de paso la propiedad de orden. Entonces, 5 es la raíz del árbol, luego inserto 2, ¿cierto? Comparo 2 con 5. Como 5 es mayor que 2, entonces ya se cumple la propiedad de orden. No pasa nada, avanzo. Insertamos ahora 7, ¿cierto? Comparo 7 con 2 y 5, pues 7 es mayor, entonces 7 sube y 5 baja. ¿De acuerdo? 7 sube, 5 baja. Listo, ahora vamos a insertar el
1. 1, garantizando la propiedad de forma, estará a la izquierda de 2. Comparo 1 con 2, 2 es mayor, entonces no hay nada que intercambiar. El montículo cumple propiedad de orden y propiedad de forma. Avanzo, voy a insertar el 8 en el montículo. 8 a la derecha de 2, comparo 8 con 2 y 1, ¿cierto? 8 es mayor, por lo tanto 8 sube y 2 baja. 8 sube y 2 baja. Listo. Ya se garantiza la propiedad de... 8 sube y 2 baja. Listo. Ahora comparo 8 con 7. ¿Cierto? 8 con 7, 7 es mayor. Entonces, 8 sigue subiendo y 7 baja. Ahora sí se cumple la propiedad de orden en todos los elementos que están en el montículo hasta ahora. Inserto 4 a la izquierda de 5. Comparo 4 con 5. Pues 5 es mayor, entonces no hay nada que intercambiar. Avanzo, inserto 6 a la derecha de 5. Comparo 5 con 6. 6 es mayor que 5, por lo tanto 6 sube y 5 baja. ¿Cierto? Comparo 6 con 8 para verificar nuevamente la propiedad de orden. Pues como 8 es mayor que 6 no hay nada que intercambiar, entonces avanzo. Inserto 9 a la derecha, a la izquierda de 1. Bien. Comparo 1 con respecto a 9. 9 es mayor que 1, entonces se intercambian, ¿cierto? Sigo comparando ahora 9 con 7. 9 es mayor que 7, entonces se intercambian. Comparo 9 con 8. 9 es mayor que 8, entonces se intercambian. Y como ya llegó a la raíz del árbol, pues no hay nada más que intercambiar, más que comparar. Avanzo agregando elementos al montículo. Me falta agregar 3. 3 entra a la derecha de 7. Pero dado que 7 es mayor que 3, pues no hay nada que intercambiar. Entonces, ya quedó la primera parte. La primera parte fue construir un montículo un montículo máximo de hecho, a partir de los elementos del arreglo de entrada. Y esa es la primera parte del ordenamiento, construir el montículo. Manuel dice que está dudando si cumple la forma. ¿Por qué no, Manuel? Porque en el segundo en que usted decía, sí. Es que estoy por lo que en el segundo dijo el 8, el de la derecha no tenía elementos, entonces no está bien si cumplía. Pero solamente no cumple cuando hay ambos hijos a los laterales, pero no hay nada. Solo que no cumple, ¿cierto? Exactamente, sí, porque todos los niveles están completos y en el caso en el que no estén completos, el único nivel que puede no estar completo es el último y los nodos que tenga deben estar completando de izquierda a derecha para garantizar esta formita como de así. ¿De acuerdo? Manuel. ¿Oli? Entonces, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta de concepto. Señor. Profe, o sea que en este caso el algoritmo HipSort solamente trabaja con montículos máximos, o sea que ahí ignoraríamos los montículos mínimos. Sí, la lógica del HipSort es trabajar con el montículo máximo. ¿Por qué? Ya vamos a ver en la segunda parte en qué se facilita. El hecho de que cada vez que yo retire un elemento del montículo, el tamaño del montículo se va a cortar y todos los elementos del montículo tienen que estar en las primeras posiciones del arreglo. Entonces, al trabajar con el montículo máximo, el elemento que yo retiro, lo pongo al final del arreglo, que es una posición que ya no va a estar en el montículo. Si trabajara con el montículo mínimo,
entonces resulta que retirarías el más pequeño y el más pequeño en la salida tiene que estar adelante, pero la posición de adelante no va a estar libre porque adelante siempre tiene que estar la raíz del montículo. No sé si Una lo dije bien. pregunta, qué pena. Fue con el anterior de eliminación. Es que no me quedó tan claro por qué fue que quedó el 4 de raíz cuando se eliminó por primera vez. Ok, déjame, yo me devuelvo. Me dejaste pasar muchas diapositivas. Sino que estaba entretenido viendo eso. Viendo la novela. No, viendo esa parte, bro. Ah, Y me pasé esa, nunca va para que me acordé. Sí, o sea, porque se dio el 4 ahí. Porque bueno, menos mal no me dijo, profe, es que no me quedó claro cómo es que es la eliminación de los rojinegros, porque ahí sí me preocupo. Uy, no, pero así sí me quedó claro. Bien, ¿por qué quedó el 4 aquí? Esta es la Señor, preocupación. sí. Ok. Recuerden que siempre que voy a eliminar un elemento del montículo se retira la raíz, ¿no? Y pues para completar la forma del árbol, digamos, para completar el árbol que debe tener raíz, porque es un árbol enraizado, y no dañar la propiedad de forma, pues el elemento que pasa a ocupar la posición de la raíz es el último elemento, el que está en el último nivel en la posición más a la derecha. Pero entonces el Ok, 4 ya. sube. ¿Ok? Por eso aquí subió el 4. Pero ahí ya mantenemos la propiedad de forma, pero todavía no se ha garantizado la propiedad de orden, que es lo que entra a ser Maxipify. Entonces, luego lo que yo hago es reacomodar los nodos del No, pero árbol. eso sí lo entendí, no solamente quería dejar porque el 4 y Ah, bueno. eso sí lo otro sí lo entendí, el ordenamiento. Bueno, pues no me regañé. No, pero para que no viera otra vez repetir lo mismo, no solamente quería saber por Vea, qué por ahí el están 4. diciendo que usted está viendo Pasión de Gavilanes y por eso es que está, por eso fue que no entendió por qué subió el 4. Ok, entonces la primera parte ya está hecha, que es armar el montículo. La segunda parte es empezar a quitar elementos del montículo hasta que el montículo quede vacío. Cuando el montículo quede vacío, en el arreglo lo que voy a tener es la sucesión ordenada de los elementos del montículo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entonces el elemento que está en la cima del heap del montículo se elimina del árbol, es el único que puedo eliminar, y se ubica en la posición al final del arreglo. Al eliminarlo, esa posición al final del arreglo ya no va a ser parte del montículo, porque como eliminé un dato, el tamaño del montículo se va a disminuir en 1. ¿Ok? El resto del arreglo se reorganiza o se organiza restituyendo el orden del heap y eso se repite hasta que el árbol o el montículo quede vacío. Entonces, miremoslo. Entonces, tengo 9 en la raíz, entonces al retirar 9, el tamaño del montículo ya no va a ser 9, sino que va a ser 8, es decir, el tamaño del montículo va a venir hasta aquí, y en esa posición que queda al final sobrando es donde voy a poner el elemento que retiré. ¿Ok? Entonces, 9 se intercambia con 3, que es el que tiene que pasar a ocupar la raíz del montículo, por lo que les explicaba ahorita, ¿cierto? Entonces, 9 está aquí, esto ya de ahí hacia la derecha ya no es parte del montículo. Garantizo la propiedad de forma, pero tengo que reacomodar garantizando la propiedad de orden. Entonces, pues 3 con respecto a 8 a 6, 8 es más grande, 8 sube y 3 baja, ¿cierto? Listo, y sigo revisando porque recuerden que Maxipify se va recursivamente en profundidad hasta que acomoda toda la rama que se está moviendo. Entonces, 3 con respecto a 7 y a 2, 7 es más grande, entonces 7 sube, 3 baja, ¿cierto? Y sigo comparando. 3 con respecto... Preguntica, siempre ese algoritmo siempre va a revisar siempre la primera, o sea, toda la rama izquierda en profundidad o también él también revisa toda la rama derecha en profundidad. No, él revisa en profundidad el lado que se movió. Es decir, si aquí, digamos, hubiera tenido que subir el que estaba en el lado del hijo derecho, entonces él se va en profundidad por allá porque ese fue el que se movió. ¿Vale? Aquí está coincidiendo por la rama Ok, izquierda profe. en este caso, pero él es en profundidad por el lado que se está moviendo. El otro lado que no se tocó
pues no se revisa porque no va a tener Sí, no problema. que casi todos los ejemplos que usted mostró acá y siempre va por la izquierda, entonces uno pensaría que siempre revisará a la izquierda como es. Ahora que no vaya a ser que el día del examen, entonces yo le ponga otro árbol y usted lo haga por la izquierda porque todos los ejemplos dieron. Pilas con esa memoria fotográfica. Manuel. Muy bien. Entonces les decía que 3 con respecto a 1, pues 3 es más grande, ahí ya no hay nada más que cambiar, ¿no? Ahí quedó. Entonces, bueno, 9 ya está acomodado, el montículo es solamente esto, ¿cierto? Tiene una posición menos. Y entonces vuelvo y juega, vuelvo y retiro un elemento del montículo, retiro 8, entonces el que pasa a ocupar la posición de 8 es el 1, eso en términos prácticos en el arreglo lo que ocurre es que 8 y 1 se intercambian, ¿vale? 8 ya no está en el montículo, el tamaño del montículo ahora va hasta aquí. 1 está en la raíz, pero entonces reacomodo para garantizar la propiedad de orden, ¿no? 1 con respecto a 7 y a 6, pues 7 es mayor, 7 sube, 1 baja. 1 con respecto a 3 y a 2, pues 3 es mayor, 3 sube, 1 baja. Y ya no hay nada más hacia abajo, entonces ya quedó el montículo hecho. El montículo entonces viene hasta 5, vuelvo y juega, retiro un elemento del montículo, retiro 7, entonces 5 es el que pasa a ocupar la posición de 7, por lo tanto 7 y 5 en el arreglo se intercambian, ¿cierto? Y reacomodo el montículo. 5 con respecto a 3 y a 6, 6 es mayor, 6 sube, 5 baja. 5 con respecto a 4, pues 5 es mayor, entonces ya no hay nada que intercambiar. Y tengo un montículo que viene hasta aquí. Vuelve y juega, retiro el 6, al retirar el 6 se tiene que intercambiar en el arreglo con el 4. Entonces 6 se va a la posición del 4, 4 se viene a ocupar la posición de la raíz y reacomodo. 4 con respecto a 3 y a 5, pues 5 es mayor, entonces 5 se intercambia con 4 y ya no hay nada más de ahí para abajo, entonces no hay nada más que comparar. Ya tengo nuevamente un montículo que termina aquí. Vuelvo a retirar un elemento del montículo, es decir, retiro 5. Retirar 5 implica que se va a intercambiar en el arreglo con 2. Entonces 5 se va a la posición de 2, ya por fuera del montículo. 2 pasa a la raíz del árbol y ahora garantizo la propiedad de orden comparando. 2 con respecto a 3 y a 4, 4 es mayor, entonces 4 sube, 2 baja. Y ya no hay nada más que comparar de ahí para abajo. El montículo queda organizado y viene hasta aquí. Vuelve y juega, retiro 4, retirar con 4 implica intercambiarse con 1, ¿cierto? 1 sube a la raíz, reacomodo el montículo comparando 1 con 3 y con 2, 3 es mayor, entonces 3 sube, 1 baja y ya queda el montículo nuevamente armado. Y ahora el montículo solo tiene 3 elementos hasta aquí. Vuelve y juega, retiro 3 del montículo, eso implica que se intercambia con 2, 2 sube a la raíz, 3 se va a ocupar la posición donde estaba 2, comparo 2 con 1, no hay nada que intercambiar porque ya está bien. Y entonces retiro nuevamente 2, se intercambian 2 con 1, 1 queda en la raíz del montículo. Y listo, pues como solo tiene un elemento, pues ya el montículo está bien. Es decir, está cumpliendo propiedad de orden y de forma. Como el montículo todavía no está vacío, entonces retiro un elemento más, retiro el 1, pero se queda pues dado que es el último, se queda en la posición en la que está. Ahora el tamaño del montículo es 0 y en el arreglo tengo la sucesión ordenada de los elementos que estaban en el montículo. ¿Es claro lo que hicimos, muchachos? Sí, Sí, profe. profe, todo claro. Muy bien. Ok, entonces el código del heap sort es simplemente esto, invocar a build heap, que fue el que vimos hace un rato, que es el que permite construir el montículo. Primero construye el montículo, ¿cierto? Y luego se va iterando desde la longitud de A, es decir, desde la última posición hasta la segunda posición
dado que al final el que quede de primero pues ya está donde debe quedar, intercambiando la primera posición del arreglo, que es lo que está en la raíz del montículo, con el elemento, el último elemento del montículo, que es el que está en la posición I, ¿cierto? Al intercambiarlo disminuye el tamaño del montículo en 1 porque ya retiro un elemento y lo que hace es invocar Hippify o Max Hippify, de hecho, para reacomodar el montículo. Esto, Hippify, llamémoslo, para que tenga la misma notación del que vimos. Esto es Max Hippify para reacomodar el montículo. Y listo. Y eso lo va a hacer hasta que haya recorrido todo el arreglo hasta la segunda posición. Después de que lo hace la última vez, pues ya el que está en la primera posición del arreglo es el menor de todos. Y ya tengo en A la sucesión ordenada. ¿Vale? Entonces, bien. Una de las aplicaciones, como les decía, para el uso de los montículos tiene que ver con el problema de ordenamiento, pero hay otras aplicaciones. Una aplicación muy útil es las colas de prioridad. ¿Qué es una cola de prioridad? Digamos que en principio la cola de prioridad busca atender por orden de llegada, pero además del orden de llegada evalúa una prioridad asociada con el dato. Es decir, que evalúa por orden de llegada, pero atendiendo primero los que tengan la prioridad más alta. Le recuerda a Manuel Sistemas Operativos, muy bien, que esté articulando todas las asignaturas. Entonces, bueno, una cola de prioridad es una estructura de datos con un campo llave que determina la prioridad, ¿cierto? De tal manera que las operaciones de una cola de prioridad máxima son insertar, encontrar el máximo, extraer el máximo e incrementar, pues, una llave. Pero miren que ese insertar, encontrar el máximo o extraer el máximo, pues se puede montar exactamente con montículos de una forma muy simple, ¿no? Es decir, yo puedo crear una cola de prioridad a partir de la creación de un montículo máximo, donde la organización de los nodos se hace con ese campo llave que representa la prioridad. Y extraer el de mayor prioridad implica extraer el elemento máximo del montículo. Jaime dice que son recuerdos de Vietnam. Tan sufridos. Bueno. Lo otro, ¿hay preguntas hasta ahí? Bien. Lo otro que tenemos que hablar hoy es justamente del algoritmo Quicksort, que es un algoritmo también basado en dividir y conquistar. Vamos a ver qué tanto mejora o no el algoritmo MERGE-SORT, que lo vimos hace varias semanas también, implementado bajo la técnica de dividir y conquistar. ¿Cómo funciona? Pues divide el arreglo, ¿cierto?, en dos subarreglos no vacíos, pero aquí no tenemos la certeza o la garantía de que los dos subarreglos sean de tamaño exactamente la mitad. Digamos que el funcionamiento del Quicksort es utilizar un elemento pivote o un elemento dentro del arreglo de entrada que es el pivote, y los demás elementos se van a acomodar a izquierda o a derecha del pivote, según si son menores, es decir, si los demás elementos en el arreglo son menores que el pivote, se acomodan a la izquierda, y si son mayores que el pivote, se acomodan a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí no tenemos la garantía de que el tamaño de cada subarreglo sea exactamente la mitad, porque depende del pivote, ¿no? Si el pivote que coge el algoritmo es el elemento más o menos de la mitad, pues queda partido exactamente en dos mitades el problema, dividido en dos mitades. El tema es que eventualmente
puede coger como pivote un elemento que esté tirado hacia un extremo. Entonces va a quedar un subproblema. Ya te contesto, Nelson. Puede quedar un subproblema con casi todos los datos y el otro subproblema con muy poquitos datos o casi ninguno, ¿no? O uno. Entonces, bien, para responderle a Nelson, que me pregunta que cómo se elige el pivote. Hay varias variaciones del quicksort. Hay, digamos, modificaciones, pero la básica es que el pivote que él coge es el elemento que está al comienzo del arreglo, que es como lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver que el elemento que está en la primera posición del arreglo es el pivote y se va a comparar con los demás. Los menores que ese elemento se van a quedar a la izquierda y los mayores se van a quedar a la derecha. Entonces eso ahí es un poco suerte, ¿no? De qué elemento estará al comienzo del pivote. Pero, como les digo, hay unas estrategias que seguramente ya les pediré que busquen, en las que se puede mejorar un poco esa ruleta rusa de escoger el pivote o de que el pivote sea el comienzo del arreglo. Entonces, bueno, dividir es eso. Escojo un elemento pivote, los menores que el pivote van a la izquierda y los mayores que el pivote van a la derecha, y recursivamente se hace lo mismo con los dos subarreglos, con el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, conquistar, dice, los dos subarreglos son ordenados recursivamente por medio del quicksort, o llamando recursivamente a quicksort. Es decir, cada subarreglo se acomoda de la misma manera con un pivote. Y al final, lo que sí es muy simple es la parte de combinar, porque como al final cada subarreglo ya está ordenado y ya sabemos, si en principio que el lado de la izquierda es menor que lo del lado de la derecha, entonces no hay un trabajo adicional que implique la combinación. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el algoritmo y por acá está el ejemplo. Vamos a seguir el ejemplo antes de seguir el algoritmo para entender un poquito como la lógica, por lo menos la primera lógica, y luego lo hacemos siguiendo el algoritmo. Entonces yo les decía, bueno, tengo un arreglo de entrada, ¿cierto? Y la idea es que el pivote va a ser el elemento que aparece en la primera posición. Yo hago aquí, yo duplico esta hojita para no rayarla. Esto es... No. Ya no sé cómo es que lo hago para que me quede ojalá la misma. Se me olvidó cómo es que hago para que me repita. Para que me repita lo mismo en la diapositiva anterior. No me pifié aquí. Color no, el estilo. Tin. Plan, aplicar. Tómese el tiempo, sabemos que viene de 8 clases. No, hoy no he tenido clase. Hoy no tuve clase porque el curso de complejidad y optimización ya se acabó. Ese dura solo medio semestre. Y por la tarde tuve opcional, entonces no estoy con todas las energías. Bueno, es que quería duplicar. Yo en estos días lo hice y ya no me acuerdo cómo fue. Que esto se me duplique. Pero mientras me pongo a ensayar se me da la clase, entonces mejor. Rayemos aquí, pongámoslo aquí, imaginario. Les decía entonces que el pivote es el primer elemento del arreglo. Y lo que va a ocurrir es que pues los elementos se van los demás elementos del arreglo se van a acomodar a izquierda o a derecha
del pivote según si son menores o mayores que el pivote. Por ejemplo, 3 es menor que 5, ¿cierto? Entonces, voy a mirar aquí una vez que es el de salida, 3 va a la izquierda, ¿ok? 2 es menor que 5, va a estar también por el lado izquierdo del 5. 6 es mayor, 6 es mayor que 5, entonces tiene que estar por la derecha del 5. A ver, pero yo veo aquí que esto no está bien. Algo pasa. Profe, el arreglo que sigue es el de abajo. No, estos van así de izquierda a derecha y línea por línea. Ah, ya. Sino que aquí no está completo. Entonces hagámoslo siguiendo el algoritmo mejor para no enredarnos. Porque es que no está todo el proceso. Vamos a seguir el algoritmo. Bueno, entonces, quicksort recibe el arreglo A, P que es la posición del primer elemento, R que es la posición del último elemento, ¿cierto? En principio, pues, P será 1 y R será la longitud del arreglo, pero como esto implica unos llamados recursivos, entonces, pues hacia adelante P y R van a variar, así como pasaba cuando hacíamos el merge sort. Entonces, si P es menor que R, es decir, si el primer elemento está en una posición anterior a la del último, es decir, que hay algo todavía que particionar, entonces invoca en Q la partición de A, P y R, ¿de acuerdo? Es decir, que invoca en Q o asigna en Q mejor la posición donde va a estar el elemento que sirvió como pivote y que al final de ese primer proceso va a quedar ubicado, ¿de acuerdo? Entonces, partición es este arreglo, este algoritmo auxiliar. Es partición recibe nuevamente A, P y R, ¿cierto? En el caso del ejemplo, pues A es esto, ¿cierto? P vale 1 la primera vez, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y R vale 8. Ok. Entonces dice, en X ponga A sub P, es decir, en X ponga A sub 1, es decir, 5. Ese va a ser el elemento pivote. Ok. En I ponga P menos 1 y en J ponga R más 1. Es decir, en I pone P menos 1 es 0, una posición no válida del arreglo, y en R ponga, perdón, y en J ponga R más 1, es decir, 8 más 1, 9, es una posición no válida del arreglo. ¿Cierto? Lo que dice while 1. ¿Cómo interpretan ustedes ese while 1? Es como un while through. Cuando ustedes ven un ciclo con esa característica, ¿qué interpretación hacen? Pues uno Pues, es verdadero y cero es no, pero, Ok, cero y es eso en verdadero y términos, uno es falso. y eso en términos, uno es verdadero y 0 es falso. Es lo Ah, ya mismo que perdí decir arquitectura. while true. Pero ¿qué interpretación pues, hacen? profe, ¿Qué no sentido tiene sería, ese ciclo? profe, pues ese ciclo no sería que mientras uno, que me imagino que es uno, es la posición uno de ese arreglo, entonces mientras esté en esa posición se ejecuta todo el algoritmo. No. Ese uno es un true. Eso es como decir while true. Eso es un ciclo controlado por centinela. ¿Qué quiere decir? Mire que while true, pues siempre es true, ¿no? Es como decir, mientras que verdadero, pues verdadero siempre es verdadero. Entonces, en principio da la impresión de ser un ciclo infinito. Pero en realidad, esos ciclos así se conocen como ciclos controlados por centinela. ¿Qué quiere decir? Que el ciclo va a estar ahí iterando hasta que se cumpla una condición de ruptura, ¿no? Hasta que algo dentro de las instrucciones del ciclo hagan que esas iteraciones se rompan. ¿Ok? Es decir, eso significa, pues ejecute o itere hasta que algo acá adentro lo haga romper. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, while true, es decir, itere. Hasta que sea mayor que J, rompe el ciclo. Exactamente. Que es cuando ya retorna un valor. Que retorna un J, que es el J que va a quedar aquí como Q. Muy bien.
Entonces, bueno, vuelve y juega. Entonces, bueno, vamos a iterar. Disminuyo la J en 1. Entonces dice, haga J menos menos. Es decir, vaya disminuyendo la J hasta que encuentre una sub J que sea menor o igual que X. ¿Ok? Entonces, dice aquí. Entonces, J, que estaba en 9, le disminuyo en 8. Entonces, a sub 8 es 7. ¿7 es menor o igual que 5? No. Disminuyo en 1. 7. A sub 7, 3. ¿3 es menor o igual que 5? Sí. ¿Cierto? Entonces, J se queda parada acá. Encontró un elemento que es menor o igual que el pivote. Aquí. Me voy a la otra y dice, do i más, aumente la i de 1 en 1 hasta que encuentre una sub i que sea mayor o igual que x. Entonces, la i vale 1, entonces a sub 1. 5 es mayor o igual que 5, sí. Entonces se detiene aquí. La i se detiene aquí, la j se detiene aquí. Muy bien. Luego dice, i es menor que j. Si i es menor que j, i es 1, j7 sí, i es menor que j. Entonces intercambia a sub i y a sub j. Es decir, que 3 se viene para la posición de 5 y 5 se va para donde estaba el 3, que es lo que pasó aquí. Se intercambiaron 3 y 5. 3 se vino para acá y 5 se fue para allá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces no entra 3, vuelve aquí al while, ¿no? Entonces dice, haga j menos menos, es decir, vuelve y juega. Vaya disminuyendo la j de 1 en 1 hasta que encuentre una sub j menor o igual que x. Entonces, bueno, la j estaba en 7, ahora la j vale 6. A sub 6. A sub 6 es 1. A sub 6 es, mentiras. A sub 6 es 1. Sí, es que ya estoy por acá. 1. ¿1 es menor o igual que 5? Sí. Entonces se detiene la j aquí en 1. Vuelve y juega. Sigue aumentando la i de 1 en 1 hasta que encuentre una sub i mayor o igual que x. Entonces, bueno, la i aumenta en 1, ahora la i vale 2, ¿cierto? A sub 2 es 3. ¿3 es mayor o igual que 5? No. Entonces aumento la i en 1, ahora la i vale 3. A sub 3, 2. ¿2 es mayor o igual que 5? No. Aumento la i en 1, 4. A sub 4, 6. ¿6 es mayor o igual que 5? Sí. Se detiene, es decir, la i se detiene aquí, la j se detiene aquí. Bien aquí. ¿I es menor que j? Sí. La i está en 4 y la j está en 6. I es menor que j. Entonces dice, intercambia a sub i y a sub j. Es decir, el 1 se viene para la posición de 6 y el 6 se va para la posición de 1. La i sigue estando aquí, la j aquí. 1 se vino para acá y 6 se fue para allá. Muy bien. Vuelve acá arriba porque todavía no se ha roto el while. Entonces siga disminuyendo la j en 1 hasta que encuentre una sub j menor o igual que x. Entonces la j estaba en 6, ahora la j vale 5. 1, 2, 3, 4, 5, a sub 4. ¿4 es menor o igual que 5? Sí, 4 es menor o igual que 5. 4 j se detiene aquí. Sigue aumentando la i de 1 en 1 hasta que encuentre una sub i mayor o igual que x. Es decir, que la i vale 5, 2, 4, 5. A sub 4 es mayor o igual que 5, no. Entonces aumento la i en 1, ahora la i vale 6. A sub 6, 6. ¿Es mayor o igual que 5? Sí, ahí se detiene la i. Luego el hijo dice, si i es menor que j, i es 6. ¿Es menor que 5? ¿6 es menor que 5? No.
Entonces se va a leer si dice retorne J. Ahí ya rompe la iteración. Esta es la centinela. Retorna J. Es decir, que aquí a Q vuelve el valor de J. Es decir, vuelve 5. ¿Cierto? Entonces aquí en Q va a haber, después de todo ese proceso, va a haber un 5. ¿Qué significa esto acá? Entonces recordemos que esto es 1, 2, 3, 4, 5. Esto es 6, 7 y 8. ¿Qué notan con esa posición de 5, muchachos? Pues, que después del 5 se ve como ordenado de mayor a de menor a mayor, pero antes hay como desorden, no sé, no está bien ordenado. Sí, ordenado, lo que se dice ordenado no está, ¿cierto? Pero de ahí lo que resaltamos es que miren que todo lo que está desde a sub 1 hasta a sub 5 es menor que todo lo que hay desde a sub 6 hasta sub 8, ¿cierto? Es decir, en este lado están todos los menores y en este lado están todos los mayores. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, cuando aquí llega que Q es 5, entonces miren que invoca recursivamente quicksort en APQ y quicksort en AQ más 1 y R. Es decir, lo mismo que acabamos de hacer, se va a invocar para este pedazo y se va a invocar para este pedazo. Pero Entonces, ordena ya, ¿no? señor. Ya cuando llama ya ordena los pedazos en sí. Exacto, entonces digamos, vamos a hacer el del lado de la derecha, por ejemplo. Esto es de que 8 posiciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer el lado de la derecha, que es más cortito. Entonces, miren lo que yo les decía. Pues entra, en el siguiente llamado entra 6 como P y 8 como R, ¿no? Entonces entra en P, entra 6 y en R entra 8. Y entonces, pues lo que hace el partición es exactamente lo mismo, ¿no? Empieza la I por acá antes, la J por acá, y lo que va a hacer es ir avanzando de izquierda a derecha hasta que encuentre un elemento que sea mayor o igual que X. X es el elemento que está en la primera posición de ese subarreglo, es decir, X es igual a 6. ¿Cierto? Y de derecha a izquierda hasta que encuentre un elemento que sea menor o igual que el valor de ese X, que es el que está haciendo las veces de pivote. De tal manera que al empezar a iterar, I se detiene aquí, ¿cierto? J se detiene aquí. Como I es menor que J, entonces dice intercambie, es decir, 5 se viene para acá, 6 se viene para acá, ¿cierto? Y pues el 7 queda normal. Aumenta la I, ¿cierto? Es decir, que la I se viene para acá y luego avanza hasta acá y la J se disminuye hasta acá. Pero cuando viene a evaluar si I es menor que J, pues ya no, porque ya se cruzaron. Y entonces termina el llamado recursivo y entonces devuelve un valor de Q que indica que va a particionar por acá. ¿Vale? Para el particionar por acá, pues al repetir el proceso, pues no va a hacer nada porque este lado ya está ordenado. Ahora bien, cuando hace el segundo llamado, el primer llamado recursivo, el llamado recursivo para la primera parte, pues va a ocurrir lo mismo. Va a escoger un X, que va a ser el elemento que está en la primera posición, 3, ¿cierto? La I va a aumentar de aquí para allá y la J va a disminuir de allá para acá. Entonces la I, la primera se detiene aquí. 4 es mayor o igual que 3. Entonces sigue avanzando. La J se detiene aquí porque 1 es menor que 3. Y entonces vuelve y juega. Como I y J son... I es menor que J,
entonces se intercambian 1 con 3, es decir, que 1 se viene para acá y 3 se viene para acá. ¿De acuerdo? Y así, digamos, sigue ejecutándose hasta que reacomoda todos. Entonces sigue avanzando la Pero I. le faltó el 4 antes del 3. Ah, perdón. El 4 estaba bien. Ok. Gracias. El 4 está aquí. El 3 está aquí. ¿Ok? Y entonces, al seguir el proceso recursivo, van a ver que él vuelve y se particiona de tal manera que al volver a particionar, él tiene que acomodar este 3 aquí y en el otro llamado recursivo, el 2 va a quedar acá. ¿De acuerdo? Y ahí, pues, ¿por qué decimos que no es necesario combinar? Porque cuando ya resuelve cada lado por separado, pues cada lado, como en el lado izquierdo están los menores y en el lado derecho están los mayores, al estar ordenado cada lado, pues el resultado es la sucesión completamente ordenada. ¿De acuerdo? Entonces, pues bien, ese proceso que en principio no se ve como tan obvio como si veíamos el del merge sort, pues tiene un tiempo de ejecución en el peor caso que es de n cuadrado, es decir, que en el peor caso por lo menos no mejora el caso del merge sort, pero en el caso promedio y en el mejor caso tiene un tiempo de ejecución similar al del merge sort, es decir, en el caso promedio el tiempo de ejecución es teta de n log de n. Vamos a ver por qué en el peor caso es teta de n cuadrado. Entonces, ¿cuándo ocurre el peor caso? Sin leer ahí en la diapositiva, de acuerdo a lo que dijimos hace un rato, ¿cuál sería el peor caso en ese algoritmo? Recuerden que estoy buscando un pivote y la idea es que el pivote me va a separar a la izquierda a los menores y a la derecha a los mayores. Entonces, ¿qué será lo peor que me puede pasar? Que el pivote sea el de mayor número o el de mayor valor. O el de menor, es decir, que el pivote esté en uno de los dos extremos, ¿cierto? Puede ser que el pivote sea el más grande o que el pivote sea el más pequeño. Cualquiera de los dos conduce al peor caso. Porque ¿eso qué quiere decir? Ahora sí lo que está en la diapositiva. Eso quiere decir que tendré un subarreglo de tamaño 1 y un subarreglo de tamaño n-1. Es decir, casi todos los datos quedaron en un mismo lado. Entonces, no, digamos que con la partición no gané nada. ¿Vale? Y entonces la recurrencia en ese caso sería t de n igual a t de n-1 más teta de n, que si ustedes la resuelven por el método del árbol, por ejemplo, pues van a ver que eso es del orden de n al cuadrado. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es el mejor caso? ¿Qué es lo mejor que me podría pasar en la identificación, en la elección del pivote? El pivote está entre la mitad de los Digamos que el pivote divida casi que por la mitad el arreglo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tendré dos subarreglos de tamaño la mitad, que es lo que dice aquí. Tendré dos subarreglos de tamaño n medios, ¿cierto? Y eso se vuelve finalmente la misma recurrencia del merge sort, que es teta de n log n, porque tengo dos subarreglos de tamaño exactamente la mitad. Es lo mejor que me podría pasar. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué el caso promedio creen ustedes que da exactamente el mismo tiempo de ejecución del mejor caso? Profe, porque cada uno de los pivotes, pues que no estén en los extremos, se van partiendo en dos
y esos otros subconjuntos, por decirlo así, o subarreglos se van partiendo en dos, de dos en dos, entonces quedaría un 2 de TN medios y ya al resolverlo ya por el método de maestro, pues me da que es en el log de n. Exactamente. Es decir, que pues el caso promedio es que los subarreglos quedan más o menos de la mitad del tamaño del peor caso. Y si el peor caso es alrededor de n, pues el caso promedio será n medios. Es decir, que coincide con el mejor caso. Y como dices tú, al resolverlo por el método maestro, pues tenemos que el tiempo de ejecución es n log de n. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, bueno. ¿Alguna pregunta? Vale, entonces para la próxima semana vamos a tener pues el opcional. Yo, al comienzo del opcional, como les dije, les voy a presentar el proyecto final y luego arrancaremos con el opcional. Y listo, y espero pues que les vaya muy bien. Cualquier cosa me escriben y me preguntan.